Muy buenas noches. Rumores, encuentros, desencuentros, pugnas, una situación delicada, inquietante, los adjetivos sobran. Hoy, un entrevistado de lujo, el ministro del Interior, Carlos Figueroa, que es el jefe del gabinete y por quien pasan todos estos conflictos y que tal vez tienen muchas respuestas que darle al país frente a todas estas inquietudes. Un hombre con una experiencia enorme en política. Fue ministro de Economía de Eduardo Frei padre, después fue embajador del presidente Elwin, después canciller y ministro del Interior de Eduardo Frei hijo. O sea, hoy el segundo hombre del gobierno. ¿Cómo le ha tocado la espalda? ¿Pesadito? Difícil levantado estos tiempos, Raquel, para que negarlo. De todos los adjetivos, inquietante, se habla hasta de rumores de sable, por no decir ruidos de sable, que resulta más violento. No, yo creo que en esto hay algo de exageración, pero tampoco puedo ocultar un estado de ánimo preocupante en la gente. Preocupante es el adjetivo que usted elige. ¿Cuántas veces le ha tocado, ministro, ya ser vicepresidente? La verdad que no me preocupo mucho de llevar la Yo estuve cuenta. sacando la cuenta, no menos de 6 veces. Puede ser. Y todavía le quedan este año unas 5 o 6 veces más. Si estoy de ministro del Interior, que es un vicepresidente de la República. Oiga, ¿le ha quedado gustando el cargo cuando hace de vicepresidente? Es una experiencia bastante notable. Yo creo que ese momento, el primero diría, porque después ya hemos suprimido toda formalidad en el traspaso del mando. Claro. La verdad que con tanto viaje que tenía que hacer el presidente con motivo de toda la relación internacional de Chile, nuestra pertenencia a mundos como el Mercosur, el NAFTA, la PEC, la Unión Europea, etcétera, y por supuesto la relación con los países de Latinoamérica, especialmente los vecinos, hemos tratado de que esto sea una cosa de la normalidad institucional del país. Pero mi pregunta no es si es normal o anormal. Mi pregunta es si le ha quedado gustando el cargo. Yo le quiero decir... Y se lo pregunto francamente porque usted lo plantean como una figura política para el año 99. No, eso es los que no me conocen. No, los que me conocen saben que estoy haciendo lo mejor que puedo la tarea que se me ha encomendado. Y respecto a la vicepresidencia de la República hay un momento que la primera es una experiencia muy notable cuando uno firma solo un decreto que dice asumo el mando supremo de la nación. La verdad que le quiero decir que la primera vez eso fue muy sobrecogedor para calificarlo. Ministro, pero en todo caso se atribuyen algunas dificultades en el seno del gobierno y de la concertación precisamente por estos... Usted es hípico. ¿Cómo se llama esto en hípica? Estos adelantos cuando empiezan a aprobar los... Aprontes. Estos aprontes tan prematuros. Que algunas de las dificultades que se han producido en la concertación vienen precisamente de que usted también aparece como otro caballo en la pista. No, yo no lo veo así. Yo asumo lo que usted señala y lo he planteado muy sinceramente al interior de los partidos de la concertación. Creo que para proyectar la alianza o la coalición en el tiempo tenemos que hacer ciertas definiciones. Una de las cuales es cómo vamos a abordar los procesos electorales que tenemos por delante, que son las elecciones municipales, las elecciones parlamentarias, que por primera vez desde el restablecimiento de la democracia separadas y la elección presidencial. Yo creo que es importante fijar ciertas normas de cómo se va a competir al interior de la concertación, porque evidentemente va a haber competencia. Me interesa dentro de ese juego, dentro de la concertación, ¿usted piensa que de seguir la concertación del 99 en adelante, estamos hablando ya del año 2000, debiera ser la democracia cristiana quien volviera por tercera vez a la moneda? Yo creo que, bueno, ahí mi corazón está un poco dividido, pero como tengo que, digamos, en lo que pienso en términos de país, yo creo que debiera ser aquel candidato que la gente de la propia concertación elija. Creo que hemos tenido... Considerando los factores de hoy, que la democracia cristiana es la mayoría, ¿usted divisa alguna razón de tipo político por la cual la democracia cristiana debiera ceder esa posibilidad a otro partido? Bueno, cuando hicimos la relevancia en el poder, cuando hicimos la opción de las primarias, también la democracia cristiana era el partido más importante. Sin embargo, estuvo dispuesto el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el entonces candidato Eduardo Frei, hoy presidente, a competir en una primaria con el candidato Ricardo Lagos. Entonces, yo pienso que lo importante es que nos pongamos de acuerdo, primero, en que queremos proyectar la alianza, segundo, en que fijemos normas para proyectarla, y tercero, en que nos comportemos pensando en esa proyección. Porque si no nos comportamos así, como decía alguien, va a ser la crónica de la muerte anunciada. Si nos comportamos para que no funcione, evidentemente eso se va a producir. Yo quiero entrar bien a fondo sobre ese comportamiento, pero así en principio, si usted fuera el profesor, ¿qué nota le pondría ese comportamiento
dentro de la concertación en los últimos tiempos? Bueno, hay que asumir dos cosas. Primero, que la concertación es la coalición de partidos diferentes, lo cual implica competencia, necesidad de perfilamiento, propuestas que a veces tienen percepciones distintas. Ahora, lo importante es cómo se hace el debate, dónde se hace el debate y sobre qué se hace el debate. Yo creo que tenemos una agenda político, económico y social muy rica que permite hacer un debate de propuestas al interior de la concertación y pensando que realmente somos, siendo el gobierno del presidente Frei, porque el país eligió de presidente a Eduardo Frei, sin embargo, detrás de él está el apoyo de los partidos que forman esta coalición, que es la concertación de partidos por la democracia. De manera que eso no debiéramos perderlo de vista en la manera como planteamos nuestro debate. Ese es el principio, obvio. Lo que a mí me gustaría es ver en la realidad cómo ese principio se está llevando a cabo. Hoy día un titular de un diario de la tarde, del diario La Segunda, destaca la guerrilla de declaraciones políticas, gente de la concertación contra gente de la concertación. Ya no es una lucha normal de gobierno-oposición, sino que es intraconcertación. ¿Le preocupa eso a usted? Bueno, me preocupa. La prensa hace su trabajo. Evidentemente que la expresión guerrilla no la usa ninguno de los protagonistas, pero hay que vender y yo en eso respeto absolutamente el papel de la prensa. Creo que, y el presidente lo dijo en su última intervención pública el viernes pasado, la necesidad de que en la concertación seamos capaces de restablecer un clima de discusión al interior que nos permita, digamos, analizar nuestras discrepancias, pero con un grado de respeto importante que implique cosas que están más allá de la simple acción política, que es el restablecer afectos, lealtades. Las amistades cívicas son muy importantes y eso nos parece que es un valor de la concertación que tenemos todos que contribuirá a mantener. ¿A recuperar o a mantener, ministro? A mantener. Se ve al Partido Socialista y al Partido por la Democracia, se los ven corriendo con colores propios. Yo quiero saber si usted cree, como el presidente del PPD, Jorge Chausson, que el llamado de Gabriel Valdés a un diálogo, a buscar fórmulas de solución, es algo que debilita al gobierno y a la concertación. No, yo no comparto la opinión de Chausson. Yo creo que es dentro de estas expresiones es una que representa muy fielmente su carácter. Jorge Chausson es un hombre que se caracteriza por... Muy vehemente, dijo Gabriel Valdés hoy día, le contestó. O muy directo, como se califica él. Él cree que hace la política de una manera muy personal y directa, como él mismo la autocalifica, pero yo creo que es parte del debate que estamos teniendo estos días a propósito de los temas que están en la coyuntura. A propósito de los temas de coyuntura, ministro, hay una discrepancia que por lo menos todos los analistas políticos destacan, una discrepancia entre usted y el ministro Pérez Lloma. ¿Cuál es la discrepancia que hay? Yo le pregunto a usted cuál es. Se supone que usted está en una postura por unir a los partidos de la concertación y él está por mantener unas relaciones con las Fuerzas Armadas más armónicas. Y esto produce un choque entre ustedes dos que deja al presidente inmovilizado. A ver, Raquel, eso, yo quisiera lo siguiente. Primero, yo he leído eso, que el ministro del Interior tiene mucha preocupación por mantener una buena relación con los partidos de la concertación y el ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas. Creo que sería... Y de pronto son tareas discrepantes. Momentito. Creo que sería bastante raro que fuera de otra manera. Quiere decir que ninguno de los dos estaría haciendo bien su trabajo. Y yo no, eso sí que le digo que categóricamente, yo no entendería solamente mi trabajo ministro del Interior si no me preocupara que el gobierno tuviera una buena relación, una relación correcta con las Fuerzas Armadas, y en eso contribuyo en lo que puedo a la tarea del ministro del Interior y del ministro de Defensa, y tengo un respaldo notable, no solo del amigo, sino del compañero de gabinete y de trabajo que es Mundo Pérez, en lo que es mi trabajo con los partidos de la concertación, que es una tarea importante del jefe del gabinete. Ahora, es obvio, planteado como yo lo planteé, no resulta novedoso, pero en la práctica diaria, cuando hay dos fuerzas en pugna, que aquí las hay, ¿no es cierto?, el mundo militar y el mundo civil, ¿o no, ministro? No hay una cantidad de intereses contrapuestos. Yo no diviso de ninguna manera, no comparto su apreciación de que aquí hay una pugna entre el mundo militar y el mundo civil. Aquí hay un problema puntual de cierta apreciación de los militares sobre una situación que se ha producido, no desde el mundo civil, se ha producido
en la sociedad civil de la cual los militares también son parte, a propósito del fallo condenatorio al general Contreras, brigadier Espinosa, y de ciertas consecuencias que se han sacado a partir de ese fallo que todavía no las entiendo. Comprendo la inquietud, pero no entiendo por qué se sacan consecuencias que no debieran sacarse. ¿Se refiere a consecuencias que sacan personeros del ejército? Por supuesto, expresiones que han conocido personeros reales y algunos intérpretes del ejército que han surgido en este tiempo, porque la verdad que hay algunos que asumen roles protagónicos, nostálgicos de tiempos en que tuvieron el rol, pero que no expresan claramente un pensamiento militar que nosotros tenemos muy claro a través de una relación muy directa y muy estrecha que existe entre los altos mandos y el ministro de Defensa. Y en esa materia, perdón, Raquel, señalarle una cosa que es importante. En todo este tiempo, de la buena relación o de las situaciones, digamos, que podríamos calificarlas de conflictivas en esta apreciación que usted misma hace del tema, la postura del gobierno respecto a la relación con las Fuerzas Armadas ha sido impecable y implacable. El único que se relaciona con los mandos directos de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Nadie anda buscando relaciones fuera del ámbito institucional. Correcto. Ha habido una vía abierta. En el gobierno anterior hubo que usar algunas otras vías más indirectas. No quiero hacer comparaciones con el gobierno anterior. Pero yo digo que en ese sentido hemos hecho una línea que se ha respetado rigurosamente. Y en ese sentido hemos apoyado la acción del ministro de Defensa, por supuesto, de todos los ámbitos de los miembros políticos del gabinete. A su juicio, el tema de derechos humanos pendientes, ministro, ¿es un tema relevante? Es un tema relevante, pero yo dividiría muy claramente cuando estamos hablando de derechos humanos. Aquí es tema pendiente de los derechos humanos, ¿no es cierto? Los juicios sobre infracciones o violaciones a los derechos humanos cometidos en un determinado periodo de nuestra historia y sobre el cual creo que no es oportuno entrar a hacer un análisis. Eso es una situación pendiente, ¿no es cierto? Ahí hay una exigencia moral de verdad y de justicia por parte de la sociedad. Aquí tengo, por ejemplo, la última encuesta nacional sobre esa materia, el que 75% de los chilenos dice que a lo menos hay que establecer la verdad en materia del tema de los detenidos desaparecidos, que es, yo diría, el tema más relevante. Estamos hablando de derechos humanos. Si alguien piensa que es tema pendiente en materia de derechos humanos la sentencia condenatoria unánime de la Corte Suprema al general Contreras, al brigadier Espinosa, por homicidio calificado al canciller Letelier, yo le digo, eso no es un tema pendiente de derechos humanos. Es un tema resuelto en materia de un acto de violación a los derechos humanos. Lo que no se entiende, ministro, si se considera que es relevante, si la propia opinión pública considera que es importante y que debe ser resuelto de alguna manera, ¿por qué se ve al gobierno como tomando palco en esta historia y no proponiendo nada? Pero ¿qué resuelto? Lo que no está resuelto, si es que nos hacemos cargo de las inquietudes expresadas en estos días, que son un poquito variadas, confusas, pero tampoco quiero introducirme en ese tema, sino entrar directamente en el tema. Si nos hacemos cargo de la inquietud que transmite, digamos, el ejército, ¿no es cierto?, a través de expresiones de lo que denominaban los personeros, sobre los juicios que están pendientes en esa materia, de los sobreseimientos temporales que hay en ese aspecto, porque fíjese usted que en este aspecto, uniformado, condenado, en los procesos anteriores a la ley de amnistía no hay ninguno. Entonces estamos hablando de situaciones eventualmente pendientes. Ese no es un tema pendiente de derechos humanos. No están los derechos humanos de los uniformados afectados. Tienen un derecho a vivir en proceso. Hay una inquietud por situaciones procesales que, por favor, no hagamos un paquete aquí. Por eso que me preocupa que en esta materia pongamos mucha moderación, mucha prudencia, un lenguaje muy, muy claro respecto a la situación. Entonces, no armar un paquete con todo el tema de la transición pendiente, la institucionalidad, porque es riesgoso, porque tendemos a confundir a la opinión pública con el tema, por ejemplo, de la expresión de derechos humanos, como si lo que plantean los militares no es un tema pendiente de derechos humanos. O sea, usted cuando se son refiere juicios a expresiones como la de Punta Peuco el día sábado, en que fueron 300 oficiales, desde generales para abajo, a Punta Peuco. Eso no es un tema pendiente de derechos humanos. No, es un tema de inquietud militar. ¿Qué expresa eso? ¿Expresa lealtad o expresa indisciplina? ¿Es una advertencia? ¿Es una amenaza? Expresa un estado de ánimo que uno no puede dejar de reconocer, de que un sector de la oficialidad, por lo menos los que estuvieron ahí,
Uno podría extender, y yo no tendría inconveniente en pensar de que eso se extiende a más de los oficiales que estuvieron ahí, por la sentencia condenatoria del brigadier Espinosa y el general Conchera, y por estar el brigadier Espinosa recluido en una cárcel. Alguno de ellos dijo: no hay ninguna cárcel que sea buena para un militar. Expresa un pensamiento militar, y eso no tengo por qué no reconocerlo. Y he expresado... ¿Pero lo considero inquietante? Lo considero preocupante. ¿Por qué? Porque ciertamente se nos dice estaban de civil y estaban en un día de fiesta y estaban en un picnic, es lo que hemos llamado el picnic de Punta Peuco. Estaban con sus familias, ¿no es cierto?, en un día soleado. Pero uno tendría que ser muy ciego o muy estúpido para no hacerse cargo del mensaje que hay detrás de eso. Pero resulta que es un mensaje respecto que me parece muy delicado por lo siguiente, porque es un mensaje dirigido respecto de una sentencia unánime de la Corte Suprema, en la que hubo un juicio justo. ¿En qué consiste el mensaje? ¿Está advirtiéndole al gobierno? ¿Está advirtiéndole a los tribunales de justicia hacia el futuro? Porque lo que se ha dicho es que están expresando lealtades expresando una situación de lealtad con un compañero de ellos que fue condenado por una sentencia. Porque esos son los hechos precisos, pero usted mismo delante me dijo que aquí había una expresión pero resulta que ellos han expresado, y no a propósito del sábado, sino que han expresado anteriormente, primero, convicción bastante generalizada, y me hago cargo de la expresión pública, no de la expresión institucional que hemos recibido, en el sentido de que el general Conchera es inocente. Segundo, que no tuvieron un juicio justo. Y tercero, que un general no puede ir a la cárcel. O sea, prácticamente la respuesta nuestra, ¿cuál ha sido la del comienzo? Y esto creo que es una formulación que es muy importante que tengamos en cuenta para toda nuestra definición, para toda nuestra conversación. Porque la definición no la ha hecho el presidente de la República ahora. El presidente de la República, con ocasión de su mensaje de fin de año, con ocasión de la esperada sentencia de la Corte Suprema, llamó a qué cosa: a respetar a todos, a respetar el Estado de Derecho, a que permitiéramos el funcionamiento de las instituciones que se quiere dar esta democracia, que se ha dado esta democracia, y a acatar las resoluciones de los tribunales de justicia a quienes les corresponde interpretar y aplicar la ley. ¿Por qué les señalo esto, Raquel? Porque a propósito, y me voy a hacer cargo, de las expresiones de que aquí no hay liderazgo del presidente, de que no hay conducción del gobierno, por favor no confundamos. El presidente fijó una línea de conducta del gobierno mucho antes de esta coyuntura, mucho antes de los movimientos del general Conchera, mucho antes de las discusiones que hubo que están hoy día en los tribunales por recursos de protección, mucho antes de todas las propuestas que han surgido en lo que se denomina, entre comillas, en términos de derechos humanos, fijó una línea de conducta, lo que garantiza que caminemos en el camino de la reconciliación, de verdad en el camino de la reconciliación, no buscando ganar ventaja política. Es que por favor operemos todos en el marco de las instituciones que nos hemos dado, en el marco de la propia Constitución del 80, que en definitiva la entonces oposición terminó por aceptar, que respetemos el Estado de Derecho, que el Poder Judicial actúe, que haga lo que tiene que hacer, que haga lo que tiene que hacer el Poder Judicial, que es aplicar y interpretar la ley, porque esa es la manera que todos, en definitiva, respetemos su resolución. Ministro, ¿usted cree? Perdón, eso es liderazgo. Eso es fijar una conducta, esta es la línea en la cual queremos y convocamos a todo el país en esta línea, porque no nos cerramos. Esta no es una línea de gobierno, esta es una línea en que hemos invitado al país, a los partidos de gobierno, de oposición, a las instituciones armadas, a toda la sociedad civil a incorporarse a esta línea de conducta, que es la única, y lo quiero reiterar en palabras del presidente, que nos va a permitir avanzar seriamente en una reconciliación nacional. Si nosotros buscamos medidas de efecto inmediato, que resuelvan rápidamente los problemas, no hay en esta materia soluciones mágicas. Aquí si no hay espíritu detrás de lo que queremos hacer, perdone la expresión, si no ponemos alma y corazón en esta cosa, le puede parecer una expresión poco política, pero es la que siento, la quiero decir como la siento. Si no ponemos el alma y el corazón en esta cosa que queremos hacer, que es reconciliar el país, la verdad que todo lo demás va a ser creer en que hay recetas mágicas que no las hay para esta materia. Ministro, me interesa mucho que usted me diga si usted piensa, como se ha tratado de hacer creer al país, que esto fue una reacción espontánea. En algunos medios se dijo que estos oficiales fueron a Punta Peuco habiendo consultado a los altos mandos. ¿Qué sabe o qué cree usted? Bueno, la información que nos ha dado el ministro de Defensa, que él no tenía información sobre esta materia, y la que le ha expresado el comandante en jefe es que no tenía información sobre esta materia, sobre este acto, que sería un acto que nació espontáneamente de un grupo de oficiales
y por eso que el comandante en jefe, por instrucción del ministro de Defensa, ha ordenado una investigación, de manera que si aquí hubieran conductas que se apartan de lo que son los reglamentos militares, se va a proceder a aplicar la sanción. Yo me pregunto, ministro, ¿qué pasaría en cualquier otra democracia antigua de Chile o en cualquier otra democracia del mundo si ocurriera una cosa semejante? Mire, de las demás democracias del mundo no quiero hablar por respeto al mundo, porque la verdad que no es mucho el ejemplo que tienen que darnos en estas materias. Yo le diría, yo seguí... ¿Qué ocurre en una democracia en forma cuando se ve un movimiento muy Por favor, militar? yo era embajador en Argentina. ¿Sí? Cuando se levantó el ejército, después de que el presidente Menem había indultado a los comandantes en jefe. En Argentina, por favor, en tiempos parecidos, y casi históricamente muy coetáneos, hubo juicio y condena a los comandantes en jefe. A partir de eso se desataron todos los procesos. En vista de eso se dictó la ley de obediencia debida. Y como la obediencia debida no bastó porque seguían las investigaciones, dictaron un punto final con plazo de término en 60 días. ¿Por qué quiero citar esto? A propósito de ciertas propuestas que hay hoy día. ¿Sabe lo que pasó en los 60 días? Que hubo más de 500 oficiales citados a los tribunales que no estaban citados. Pero ¿qué dijeron los familiares de esos desaparecidos en Argentina? Nosotros no podemos esperar, en los 60 días se va a clausurar este tema por lo que se llama el punto final, que si la denuncia no se hacía en 60 días, se terminaba absolutamente el tema, y eso era punto final, y en definitiva lo que se produjo fue una explosión de búsqueda de personas, de acusaciones, por supuesto, de creación de un clima de odio y de antagonismo muy fuerte. Entonces, por eso, prudencia, moderación, tiempo, ¿Ese sería calma. su argumento en contra de la propuesta de la derecha de estos días? Yo creo que la propuesta de la derecha... primero quisiera rescatar una cosa que me parece muy valiosa. Y casi para no ser un intérprete, quisiera usar las propias palabras de la propuesta. Un Estado civilizado no puede desentenderse del deber de hacer todos los esfuerzos necesarios para esclarecer el destino de esas personas y hacer posible que reciban sepultura digna como todo ser humano merece, o al menos que los lugares de destino de sus cuerpos dejen de ser ignorados para quienes deseen recordar y rendir homenaje a sus difuntos. Pero ¿cómo puedo no compartir yo esa expresión de la postura de la derecha? ¿Usted le concede autoridad moral a la derecha para preocuparse ahora del tema de los derechos humanos? Yo no digo que... Pero si ahora si usted está tratando de interpretar algunas expresiones mías dichas no estoy tratando días de pasados. interpretar, aquí lo tengo. Los que en 17 años miraron para el lado... Que no nos pretendan no se quisieron dar por enterados de lo que estaba pasando. Ahora nos quieren dar lecciones sobre derechos humanos. Que es muy distinto que negar autoridad moral. Claro, yo por favor, pido más respeto por el país, por las víctimas y sus familiares. Por supuesto, porque nos están diciendo a nosotros que no tenemos preocupación por el tema de los derechos humanos, en circunstancias que el tema de derechos humanos es el tema fundante de la concertación. A partir de eso se lograron todos los demás acuerdos en materia política. Pero sí hay un tema que es fundacional en la concertación, que es que es la preocupación por las infracciones de los derechos humanos que se cometieron en esos años. Entonces, lo que yo he dicho, por favor, no nos vengan a decir que el presidente no tiene liderazgo en esto, circunstancia que fijaba una postura muy clara de funcionamiento del Estado de Derecho y de acoger todas aquellas posturas que echan en forma seria, en forma respetuosa también para los familiares de las víctimas y teniendo en cuenta su consideración como está expuesta en exposición de motivos, tiendan a lograr una solución de este tema y en definitiva avanzar en el ámbito de la reconciliación nacional. Por eso yo la reconozco, pero ¿qué le quiero decir en términos jurídicos? En términos jurídicos, vine preparado, pero creo que no es la intención. Yo no conozco un informe que no me diga que es una solución de punto final. No conozco ninguno. Y lo que es peor, Raquel, a propósito del tema de la interpretación o no de la ley de amnistía. Sí, me interesaba precisamente... Esta propuesta, apenas se empezó a discutir, ya tiene diversas interpretaciones jurídicas. O sea, tampoco resuelve los temas. ¿Qué es el problema? No se hace así. A una interpretación de la ley de amnistía en circunstancias de que existe ese expediente, existe la posibilidad de que haya una ley interpretativa. Perdón, el gobierno no se está negando a que se interprete la ley de amnistía. Lo que está diciendo es que no va a propiciar una nueva interpretación de la ley de amnistía. ¿Por qué? ¿No la cree necesaria, ministro? No la voy a decir por qué no es necesaria. ¿La considera necesaria el presidente de la Suprema? El presidente de la Suprema, yo discrepo absolutamente del presidente de la Suprema en esta materia. Y si el presidente de la Suprema emite su juicio con esa autoridad, yo le emito con la autoridad que me da representar el pensamiento del gobierno en esta materia. ¿Por qué? Porque precisamente para eso se creó el sistema de las salas especializadas en la Corte Suprema,
para uniformar la interpretación de la ley que antes era motivo de interpretaciones distintas porque se conocían por salas distintas. Hoy día se hizo esto precisamente para que se uniforme la interpretación. Pero por un periodo, ministro, la sala especializada dura 2 años. Ya llevan más de medio año. 2 años que es suficiente para que resuelvan todos estos temas que tienen pendientes, si quieren resolverlos y si quieren sobreseerlos definitivamente. ¿Pero en qué topa? Es que no le... Perdón, termino, Raquel. Sí. ¿Y sabe por qué además? Porque el gobierno militar, en diciembre del 89, antes de irse, poquitos días, tiempo antes de irse, interpretó la ley de amnistía. Dictó una ley interpretatoria de la ley de amnistía. Entonces, hay una ley interpretativa. Ahora. ¿Y reinterpretarla para qué? ¿En qué sentido? Para que haya una uniformidad en la forma de aplicarla. En un Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo tiene el gobierno y la administración del Estado. El Poder Legislativo, la facultad de dictar las leyes, el Poder Judicial, dice la Constitución Política del Estado, la facultad de aplicar e interpretar las leyes. Entonces, ¿por qué tenemos que estar proponiendo interpretación de la ley si hay interpretación de la ley? Yo le pregunto por qué no, nada se los impide. ¿Y por qué el presidente Elwin en el gobierno anterior mandó un oficio a la Corte diciendo cómo debían interpretar la ley de amnistía? Y él mismo ahora dice que él estaba equivocado y que en doctrina no corresponde investigar pero no mandó una ley interpretativa, no mandó un proyecto de ley interpretativa. Le mandó una opinión, a la Corte Suprema de lo que en su concepto podía ser. Opinión que la Corte Suprema podía tomar en cuenta o no tomar en cuenta. Y lo que pasó es que a veces la tomó en cuenta y a veces no la tomó en cuenta porque resulta que no tenía una sala que interpretara, que diera una interpretación uniforme a la amnistía. Hoy día la Corte Suprema está en condición de hacerlo y tiene la obligación constitucional de hacerlo. ¿Un autoacordado, ministro, debería ser? No, ningún autoacordado. Simplemente las sentencias unánimes de la Corte Suprema van a uniformar una interpretación de la amnistía que, por favor, aquí no, así como nosotros no podemos abdicar de nuestra obligación que tiene el presidente y que le ejercita también con la colaboración de sus ministros, de administrar el Estado, el Poder Judicial no puede abdicar de su función constitucional de aplicar y interpretar la ley. Ministro, ¿pero qué sentido tiene condicionar la búsqueda de soluciones a este problema, al margen de la interpretación de la ley de amnistía, a la cual usted taxativamente está en contra? ¿Qué sentido tiene condicionar la búsqueda de soluciones a que Contreras esté en Punta Peuco? Yo, en primer lugar, esa es una afirmación. Algo que ustedes no pueden manejar. Es una afirmación que nosotros no hemos hecho nunca, nos está condicionando. Son dos temas absolutamente, por eso que le he dicho, ¿cómo puede ser tema de derechos humanos el tema de una sentencia de los tribunales? Es una sentencia de los tribunales que en su momento tuvo toda la oportunidad de los recursos, tuvo Contreras y Espinosa toda la oportunidad de defensa, que corre por un carril que es el Poder Judicial, y si queremos respetar el Poder Judicial y respetar sus decisiones, es pensar que el Poder Judicial entonces haga su tarea como la está haciendo, como la hizo notablemente el ministro Bañados, como la ha hecho notablemente la Sala de la Corte Suprema, como la está haciendo notablemente también la Sala de la Corte de Concepción, que conoce un recurso de protección porque es un derecho que no se le puede negar a un procesado. De manera que es una situación que tiene un ámbito perfectamente claro. Ministro, creo que me diga taxativamente también. Entonces, si el general Contreras, general en retiro, sigue enfermo o se agrava o le da un coma de su enfermedad y debe seguir permaneciendo en el hospital, ¿nosotros nos vamos a quedar como estamos o el gobierno va a seguir buscando o a empezar a buscar algunas salidas a este problema? Nosotros nunca hemos dejado de buscar si el proceso de reconciliación nacional es un proceso que es compromiso del gobierno de la concertación y asumido por el presidente Frey con ocasión de su mensaje. O sea, no tiene nada que ver con Punta Peuco. No tiene que ver con Punta Peuco. Ese es un problema importante desde el punto de vista de la percepción del país de que aquí se respeten las resoluciones de los tribunales de justicia y que en definitiva se cumplan las condenas en los lugares especialmente habilitados para ello. No se olvide que este gobierno afrontó una situación muy delicada por el tema de la cárcel de que estamos hablando. Y a mí me tocó encabezarla. ¿Por qué? Porque este gobierno cumple sus compromisos. También con altas discrepancias internas. Sí, pero en definitiva tuvo toda la concertación detrás y cumplimos el compromiso en esta materia de tener una cárcel adecuada ¿Con quién era el compromiso, para razones ministro? de seguridad. Porque militares han dicho que jamás ellos pidieron tener una cárcel especial. Eso no es así, Raquel. Y ese fue un compromiso entonces del gobierno con el ejército. Nosotros tenemos el compromiso de que haya una cárcel adecuada para las condiciones de seguridad de personas que puedan estar afectadas en razón de su fuero anterior, y así lo dijimos en la exposición de motivos del Congreso, y ese compromiso, asumido por nosotros, está cumplido. Entonces, no mezclemos ese tema, que es un tema que corre por que está en el carril de los recursos pendientes, con este debate, el cual no nos negamos a participar y a dialogar sobre el tema, pero distinguiendo efectivamente qué son materias que permitan avanzar en el tema de verdad y justicia
en relación con los temas reales de derechos humanos, separarlo de lo que son las inquietudes militares respecto del tema del fallo de Contreras o de los procesos que están pendientes en relación con esas materias que tienen que ser abordados de manera distinta. Este no es un tema en que uno pueda producir confusión y yo creo que es bueno esclarecerlo. También es importante, quiero hacer la última pregunta, ministro, respecto a punto final. Usted dice que rechazan toda posibilidad de punto final. Sin embargo, quienes proponen la derecha específicamente, ha dicho que está basándose exclusivamente en cosas que propuso las leyes cumplido, que propuso la llamada ley Aylwin. No es así, Raquel. Yo no quiero, digamos, desmerecer una iniciativa. Me parece que tienen derecho a plantearla, que haya un debate en el Senado sobre esta materia. Ellos están haciendo una serie de acciones notorias, están en la acción legítima, política, en el país, y eso es respetable. Pero usted le pone punto final a esa propuesta. Pero yo le quiero decir que desde el punto de vista que le examine, y en eso estamos dispuestos a proporcionar todo el antecedente jurídico, es simplemente un punto final a 90 días. Nosotros le ponemos ahora punto final, me quedé con una cantidad enorme de preguntas pendientes. Habrá otra ocasión, ministro, le agradezco mucho que nos haya dado esta verdadera primicia en este periodo, que entiendo que es muy complicado. Con ustedes la próxima semana, muy buenas noches, gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. A continuación, las noticias en Telenoche y posteriormente el cine de última función, La Sombra de China. Hay demostraciones de amor.